Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Episteme Idosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotecma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Sagastume. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogado y notario. Especialista en Derechos Humanos, finalizados los cursos y la tesis del doctorado Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en Derechos Humanos del Consejo Superior de Universidades Públicas de Centroamérica. Especialista en Derecho Social. Finalizados los cursos del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático titular de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Odontología, USAC. Catedrático titular de los cursos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Estados de Excepción en América Latina y el Rompimiento Constitucional, de la sede central y de Cobán Alta Verapaz. Catedrático de la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes en Derechos Humanos con el curso, Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos La Ceiba, Honduras. Miembro del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica. Vocal de la Junta Directiva del Consejo de Administración del Aporte a la Descentralización Cultural de Guatemala. Coordinó los programas de Derechos Humanos del Consejo Superior Centroamericano de Universidades Públicas. Publicó 22 obras sobre derechos humanos para el sector docente en Centroamérica, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Asesora en forma ad honorem a las organizaciones del pueblo maya, Foro Maya y Centro de Estudios de la Cultura Maya. Asesor de la Organización Negra de Centroamérica. Entre sus publicaciones, se encuentran: Introducción a los Derechos Humanos, libro de texto de varias universidades, Editorial Universitaria USAC Guatemala 2008. Curso Básico de Derechos Humanos Editorial Universitaria USAC Guatemala 1998. Cuentos para Vivir en Paz. Curso Infantil de Derechos Humanos, Editorial UNICEF, Piedra Santa Guatemala 1998, obligatoria para la educación primaria de Centroamérica. De la Editorial CESUCA San José de Costa Rica destaca: Derechos Humanos Proceso Histórico 1994. La Carta Internacional de los Derechos Humanos 1994. Medios de Comunicación Social y Derechos Humanos 1994. Seguridad Democrática y Derechos Humanos en Centroamérica 1994. Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, Nivel ONU 1994. Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Nivel OEA 1994.
Tratados internacionales sobre derechos humanos nivel organismos especializados de la ONU 1994. Derecho internacional humanitario y derechos humanos 1997. La protección internacional de los derechos de la niñez 1997. Los derechos de los pueblos 1997. La Organización de Naciones Unidas y los Derechos Humanos 1997. Todos somos iguales, editorial Cholsamaf Guatemala 2006. Mujer y Derechos Humanos, editorial Aprofam Guatemala 1996. Los derechos reproductivos de la mujer, editorial Aprofam 1996. El arte de hablar delante de un público, editorial Educativa Guatemala 2012. Síntesis histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, editorial Rectoría Universidad de San Carlos de Guatemala 2010. Síntesis histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, editorial Rectoría. Universidad de San Carlos de Guatemala 2010. Marco Antonio Sagastume Gemel, nuevamente con este mensaje de amor para ustedes, con todo ese respeto que es el puente que tenemos que cruzar cuando nos relacionamos con cualquier persona. Hay 3 colegas, una de Argentina, otro de Ecuador y otra de Colombia, que me hacen una misma pregunta, que a ellos les han dicho que para que se cumplan los derechos humanos, primero tiene que haber el cumplimiento de los deberes, que sí es cierto. Miren, ni por la lógica mínima se puede decir que eso es así. Esto se lo han inventado las fuerzas de seguridad de muchos países. Esto es absurdo, es ridículo. ¿Cómo le pueden? Miren, si los derechos humanos se basan en nuestra dignidad, ¿cómo nos van a poner un requisito previo? No. Y la teoría de John Rawls de la justicia nos enseñó que antes se pensaba que eran 2 caras de la misma moneda, los derechos y los deberes. Ahora ya no. Los deberes tienen un desarrollo y los derechos humanos otro. Pero usted no le puede decir a la gente, le vamos a cumplir sus derechos humanos si usted primero cumple sus deberes. Eso es ridículo, no lo aceptemos. ¡Oh, no! Si son nuestros derechos. Ahora bien, ¿cómo han evolucionado esos derechos? Ya antes hablábamos de la Carta Magna. Por ejemplo, en ese 1215 obligaron al rey a que firmara esa Carta Magna. Y por ejemplo, en el artículo 39 dice, ningún hombre libre será arrestado, porque habían esclavos en esa época, o detenido en prisión, o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera, y no dispondremos de él, ni lo pondremos en prisión, sino por juicio legal de sus pares, por sus iguales. Eso continúa hasta esta fecha, pero nació ahí. En el artículo 40, a nadie venderemos, a nadie negaremos, ni retardaremos el derecho de la justicia. ¡Ay, Dios mío! En Guatemala ese artículo todavía no tenemos chance. Y cada uno de ustedes tiene que decir si en su país les venden, les niegan o les retardan la justicia. Luego del artículo 41, todos los comerciantes podrán entrar y salir salvo y sano. O sea, ahí nace el derecho de salir y de entrar tanto de un país a otro como a nivel nacional. Pero luego, en 1776, ¿se recuerdan ustedes de los Pilgrims que llegan a Estados Unidos, que tenían otra religión en Inglaterra? Y entonces mejor eran una especie como de cuáqueros, judíos. Y ellos, como no les dejaba practicar su religión, se van. Ellos son los Pilgrims. ¿Se recuerdan ustedes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? Pues ahí en Virginia, en el año de 1776, se dijo por primera vez que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. Innato quiere decir que desde antes del nacimiento, de los que cuando entran en estado de sociedad no se puede privar o desposeer ni a su posteridad y por ningún pacto. Ahí se está refiriendo a las constituciones o los pactos sociales, que vamos a hablar posteriormente. Luego dice el 2, que todo poder es inherente al pueblo y en consecuencia procede de él,
que todos los gobernantes, magistrados, etcétera, son nuestros servidores. Recordemos eso, porque lo hemos olvidado. La separación de poderes aparece por primera vez en la historia en el artículo 5, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben de estar separados. ¿Y quién dio esa idea? Thomas Hobbes, quien nace en 1588, él propone, como el rey, el monarca, era quien nombraba a los magistrados, hombres especialmente en esa época. Entonces Thomas Hobbes dice, no, debe de pasar a la Cámara de los Comunes y a la Cámara de los Lores, la gente del pueblo que decida. Entonces ahí se hace esa separación, pero solo entre lo que vamos a llamar el legislativo y el ejecutivo. Pero esa es la idea de John Locke. Es en 1642 se hace esa división. Y luego vamos a hablar posteriormente cómo se incorporan el Poder Judicial. En el artículo 12 dice que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y que no puede ser restringida jamás a no ser por los gobiernos despóticos. ¿Ven? A los gobiernos no les gustan estos temas. En general, en el 13 dice que una milicia bien reglamentada, integrada por personas adiestradas en las armas, constituye la defensa natural y segura de un Estado libre, pero deberían evitarse en tiempos de paz. Solo muy pocos estados han hecho caso de esto. Y en el 16 dice que la religión o los deberes que tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirse solo se pueden regir por la razón. Vea qué importante. Solo por la razón. Es que si usted quiere incorporar la razón a su fe, ese es el camino. Solo la verdad os hará libres, dice San Juan. Y luego después, en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789, 26 de agosto, hay que recordarse que Estados Unidos es uno de los apoyos más grandes para Francia. Por eso les regalaron después la Estatua de la Libertad. Francia se la regaló a Estados Unidos por su apoyo. Pero Lafayette fue el creador de los 3 primeros artículos de esta Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y dice, por ejemplo, en el artículo 2, que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Vean ustedes, ahí siguen hablando de los derechos del hombre. Luego habla que la libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Aquí ya no es solo la prensa, ya se amplió. ¿Se recuerdan ustedes que la prensa fue inventada hasta 1400? Luego también vamos a encontrar que en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, después de las 2 guerras mundiales, donde murieron millones de personas, se consideró que la idea de Immanuel Kant dice, él es más o menos contemporáneo él nace en Alemania, Königsberg. Ahora creo que ya no es de Alemania esa ciudad, pero él nace y le pregunta, ¿usted cree que va a haber paz en el mundo? Él dice, no. Tiene que haber una organización que apoye y busque la paz, porque la única paz que va a haber es la paz perpetua, es la paz de los cementerios. Los hombres, decía él en ese entonces, los seres humanos ahora, siempre van a tener intereses, siempre van a estar en guerra. Entonces hay que crear una asociación mundial. Y ahí se crea en 1918, se crea lo que es la organización que se llamaba la Sociedad de Naciones. No funcionó, aunque sí se crearon varias organizaciones como la OIT, Organización Internacional de Trabajo, pero es hasta la Segunda Guerra Mundial posteriormente, cuando las potencias ganadoras más China plantean una organización mundial. Y se crea la ONU con 51 estados. Y el 26 de junio del 45
se firma la Carta de la ONU, que entra en vigencia el 24 de octubre de ese mismo año, 1945. Pero ahí, en la Carta Magna, en la Carta de las Naciones Unidas, se dice que uno de los fundamentos básicos es realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y esto se logró hasta 1978, cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero quiero hacer un énfasis en algo. Esa es la Organización Mundial de la ONU. Guatemala es parte, Latinoamérica es parte. Claro que nos engañaron en muchas cosas. Especialmente nos engañaron de que si apoyábamos el derecho al veto de 5 estados que están controlando la ONU, desafortunadamente, nos iban a traer el Plan Marshall para Latinoamérica. Y el único estado que votó en contra fue Guatemala. Guatemala dijo no, Guatemala apoyó la propuesta de Australia, una organización donde no hubiese derecho al veto de ningún estado y hubiera una igualdad soberana. No se logró. Eso está pendiente todavía. Pero esa es la parte mundial, pero también tenemos la parte regional. En este caso, en el caso de América, tenemos lo que vamos a conocer, la parte interamericana de derechos humanos. Y ahí, en 1948, 29 de abril, el cumpleaños de este servidor, por eso no se me olvida, se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes. Es la única entidad escrita que pone la palabra deberes. Y entonces, pero aquí dice algo importante, que quiero que le pongamos mucha atención. Los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana. Vean qué importantísimo esto. Y aquí, en esta Declaración Americana de Derechos, aparecen los deberes. Toda persona tiene el deber de convivir con los demás de manera que todas puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad, pero no dice nada absolutamente de que tiene que haber requisitos previos. Eso, ¿cómo se lo inventaron? Yo no sé. Y luego, ya en el 48 en París, se aprueba la Declaración Universal. Ya vimos que era de los derechos del hombre y hasta en el 52 se convirtió en Declaración Universal de Derechos Humanos, gracias a las mujeres organizadas internacionalmente. Pero en su preámbulo de la Declaración Universal tiene algo muy importante para los abogados, hombres y mujeres. Dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Vea qué importantísimo este. Entonces, aquí vamos a ver que en el artículo 21 aparece todo lo relativo a la democracia. Ahí está sintetizado. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y hay una serie de derechos que son importantísimos que tenemos que recordar. Pero esta Declaración Universal fue una resolución de la Asamblea General de la ONU y las resoluciones no tienen fuerza jurídica. Entonces, hasta cuando se cumplen los 20 años de esta Declaración Universal, se hace una actividad mundial para celebrar esta conmemoración de los 20 años y se hace en Teherán, la proclamación de Teherán. Y ahí se pone que los derechos humanos, en primer lugar, no pueden dividirse, ni de los civiles,
ni de los políticos, ni económicos, ni sociales, ni culturales, ni de los pueblos. Están íntimamente vinculados. Por eso, Peces Barba le llama derechos fundamentales. Recordemos esa importancia. Pero, como no tenían fuerza jurídica, en esa proclamación se dice que va a ser obligatoria para todos los pueblos del mundo. Y la declaración es una ley ya mundial, que está para todos los estados. Entonces, luego, después, como estábamos, recuerden ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, está la Guerra Fría, la división que hay entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Pero, por ejemplo, en el artículo, van a encontrar ustedes que en el artículo 17 nos sale que la propiedad podrá ser adquirida tanto individual como colectivamente. Entonces, a nadie se le puede privar de su propiedad. Ahí se concilió ambas situaciones. Pero antes de la proclamación de Teherán, en la ONU se planteaba, ¿qué vamos a hacer si no tiene fuerza jurídica? Entonces, por esa división del mundo en dos grandes potencias, se acordó crear dos pactos internacionales. Debería de haber sido solo uno de derechos humanos, pero para conciliar esa situación mundial se crearon dos. El primero es el que le va a dar fuerza jurídica a todo lo que le llamamos los derechos civiles y políticos. Es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Y ese pacto se aprobó en 1966 en la ONU, pero entró en vigor hasta que se aprobó por 35 estados de la ONU. Al ser ratificado por 35 estados, ya cobró vigencia para todo el mundo. Y luego ahí se creó un comité para recibir por primera vez denuncias de los estados. Todavía no era de los particulares. Ahí vamos a ver cómo se va logrando presentar las denuncias internacionales, tanto en el campo regional como en el campo mundial. Pero en el pacto internacional, por ejemplo, en el artículo 5 de la Declaración Universal dice que la tortura está prohibida. A nadie someteremos a castigos crueles, inhumanos o degradantes. Y se había agregado en el pacto internacional, en el artículo 7, donde dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a los experimentos científicos. Y ahí vamos a ver en el próximo capítulo cómo se han hecho estos experimentos científicos en varios estados, mandados por otros gobiernos. Quiere decir que consideran que unos pueblos o personas tienen menos derechos que otros, y eso no puede ser posible ya en estos momentos. Entonces, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la ONU, por ejemplo, dice en el artículo 19 de ese Pacto Internacional de Derechos Civiles: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ideas y de toda índole, ya sea oral o en forma escrita o por cualquier procedimiento a su elección, adelantándose a este sistema digital que estamos trabajando en este momento. Pero como se recuerdan ustedes, que también existían derechos económicos, sociales y culturales, ese se aprobó también en el año de 1966 y entró en vigor también hasta 1976. Y en ese pacto, miren ustedes, me he encontrado en mis modestas investigaciones que en todos los tratados internacionales encuentro que los primeros derechos que se positivaron fueron los derechos llamados civiles.
Y encontré, miren ustedes, ni los civiles ni los políticos fueron los primeros que se positivaron. Que se positivaron quiere decir que se volvieron normas jurídicas. Y encontré que en los pactos de Versalles de 1919, ahí se empiezan a reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Entonces, en la ONU, ahorita, esos pactos internacionales tienen una vital importancia, pero es importante recalcar el artículo primero de ambos pactos, que es igual, es que el artículo común. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo para su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el principio de beneficio recíproco. Entonces, este derecho es importante. No podemos, miren, lanzar esos bloqueos que tenemos contra tantos países. Y los tienen los países que se consideran superiores. Eso va a ir acabando. Eso va a ir acabando. Entonces, después de esos pactos, se empezaron a generar dentro del sistema multilateral de todos los estados ciertos aspectos sociales que son de vital importancia. Ahora que se habla, miren, mucho sobre religión, porque este servidor está solicitando a todas las religiones del mundo y a sus espiritualidades, porque hay más de 1000, y cada una de ellas tiene una divinidad o varias divinidades, como el hinduismo, y cada una dice que es la única y verdadera. Eso lo tenemos que ver con mucha inteligencia, porque eso no puede ser, pero se hace así por cada religión y espiritualidad para generar credibilidad en la fe. Entonces yo respeto, pero lo que estoy pidiendo ahora con esta pandemia es que todas las religiones y espiritualidades nos lancemos con la oración, porque la oración brota de la parte más cristalina de nuestro ser. Entonces, si unificamos esos ríos cristalinos de amor a nuestro Creador para pedirle que superemos esta pandemia. También quiero decirles, muy importante, dentro del sistema regional americano, y voy a tener la oportunidad en la próxima entrega de hablar de todo el aspecto regional europeo y el de África. Van a ver qué interesante el de África. Nosotros en Occidente empezamos por los derechos individuales. En África lo hacen totalmente lo contrario. Empiezan por los derechos sociales y terminan con los individuales. Todo ese desarrollo, pero es más o menos la misma situación. Por eso es que después en la ONU, tanto como en el sistema regional de cada continente, hay ciertas normas que son las que van generando la credibilidad y la positividad, aunque si los tratados internacionales de la ONU y en el caso para América de la OEA son los que deciden cuáles son los derechos humanos. Por ejemplo, para Guatemala, ¿cuáles son los derechos humanos que se aceptan? Y están en la Constitución. Pero en la Constitución se señala que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de vital importancia y deberían de estar encima de todas las legislaciones. No se ha podido, aunque hay varias constituciones, como la del Perú, como la de Guatemala, que reconocen eso. Pero las Cortes de Constitucionalidad siempre han señalado que la Constitución es la norma principal. Yo no estoy de acuerdo. Pido disculpas. Pero en 1946 en Francia se crea la teoría de los bloques, que es que decir que la Constitución, por un lado, y los tratados en materia de derechos humanos y libertades fundamentales tienen la misma jerarquía. Eso, y hasta
funcionando mucho. Ya Colombia lo aceptó, Ecuador también, ya en Guatemala hay una norma. Vamos avanzando, porque esto es generar credibilidad. Pero ustedes me van a decir, ¿por qué? Si por todo un lado hay credibilidad, ¿por qué muchos gobiernos se oponen a ellos? No se pueden oponer. No, ya están legislados a nivel mundial. Para cada país también. Lo importante es que derecho humano que no se enseña es un derecho humano que se pierde. Y esa es la mejor herencia que tenemos todos los seres humanos. Miren, en el caso de la OEA tenemos, por ejemplo, protección para nuestros derechos. Claro, ustedes pueden pensar lo que quieran de la OEA, pero yo hablo en materia de derechos humanos, no a nivel político internacional. Ese campo no lo manejo. Yo desde lo que medio sé un poco es de derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, si están todos lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es la Declaración Universal, los dos pactos internacionales, y hay un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese es en el campo de la ONU. Ustedes van a ver cómo hemos ido evolucionando en este tema. Ahora me preguntaba, ¿y estos derechos humanos son iguales para la gente como este servidor? Que ya tengo 76 años. Yo tengo los mismos derechos que una niña de 8 años. Miren, sí, solo que la niña, a partir de 1959, con la Declaración Internacional de los Derechos de la Niñez, crea 10 principios. Y el primero es que la niñez tiene prioridad en la atención en el caso de derechos humanos. Por ejemplo, si nos vamos a sentar en la mesa, ¿a quién se le da la mejor comida, por ejemplo? Por lo regular, en mi país se le da al papá. Pues eso está mal, porque debe ser a la niñez. Así dice el mundo. Entonces lo tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque la niñez, como dicen muchas gentes, es el futuro. No, yo no creo eso. Yo creo que la niñez es el presente. Porque al decirlo es el futuro, nos deja totalmente alejados. Pero en 1989 se propuso crear una convención internacional, es decir, a nivel mundial, de la ONU, y para la niñez. Claro, en ese entonces, como antes se hablaba de los derechos del hombre, sigue todavía derechos del niño, pero eso ya no es correcto. Hombre y mujer, yo digo la niñez. Entonces, en 1988 me invitaron, porque ese es el primer convenio, a que participáramos personas que no éramos miembros de la ONU. Ya después trabajé con la ONU, pero en ese entonces no. Y nos reunimos en Finlandia, Helsinki. Y ahí estuve como 2 meses trabajando esta declaración. Y hay una propuesta de este servidor, que es el artículo 38 de esa convención, que la niñez no puede estar inmersa de los conflictos armados, porque hay países que se están y crean guerras, pero no es justo que la niñez esté en eso. Entonces, mucha gente se molestó. En Nicaragua, por ejemplo, que estaban en conflictos armados, se bajó la edad para tener la mayoría de edad a los 16 años, para que fueran al combate. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, esa es la propuesta de este servidor en esa convención. Y esa convención, que es una belleza, ¿creen ustedes que ha sido ratificada por los Estados Unidos de América? No. ¿Creen ustedes que ha sido ratificada por la Unión Soviética o ahora Rusia? No, no quieren. ¿Por qué? Porque son límites. Y lo tienen que aceptar. Ahora, después de esta pandemia, tenemos que reconocer cuáles son los derechos humanos que tenemos que incorporar. Porque ahora, por ejemplo, hay un derecho colectivo de los pueblos.
el derecho a la paz. Y eso es vital. El derecho al desarrollo. Por ejemplo, en Guatemala, que tenemos a una población de descendencia maya. Fíjense ustedes cómo se engaña a la gente con la Constitución. En la Constitución de Guatemala dice el artículo 66, Guatemala reconoce la existencia de los pueblos descendientes de los mayas y de grandes civilizaciones. Luego en el 67 hay que darle tierra a los indígenas. En el 68 cooperativa. En el 69 como a los campesinos indígenas se les traslada como que fueran ganado en camiones. Se dijo, no, tienen que ser tratados con la dignidad de cada persona humana. Tienen que ir en autobús. Porque a veces que los camiones se han caído a los barrancos y mueren 60 personas. Entonces, tiene que haber protección. Pero hay un artículo 70 de la Constitución Política de Guatemala que dice, todos esos derechos necesitan una ley ordinaria. Y esto lo hicieron desde 1986 que entró en vigencia esta Constitución. Y creen ustedes que hasta la fecha los diputados, yo no les digo honorables porque me da vergüenza decirles así, pero no es posible que hasta este momento no quieran aprobar el artículo 70. ¿Por qué? Porque no les quieren dar los derechos que les pertenecen en condiciones de igualdad a toda la población. Por eso tenemos que buscar la unidad, pero de todas las gentes. Si les digo, si queremos llegar a nuestro Creador, unámonos todas las religiones, todas las espiritualidades y hablemosle a nuestro Creador que nos ayude con esta pandemia, pero prometamos al mismo tiempo respetar al planeta Tierra, porque no puede ser que el que lo está destrozando es el que le está hablando socialmente. Aquí ya El Salvador y Honduras molestos, pero muy molestos con Guatemala, porque de nuestros ríos solo les está llegando basura, y esto está pasando en el mundo. Esto ya no lo podemos continuar así. Por eso, tiene que haber un mensaje de amor, un mensaje de paz, especialmente para la niñez. Vean ustedes, en mi época de juventud, participé en un montón de proyectos, siempre en la línea de amor. Pero no es posible que ahora estoy sintiendo que esa juventud que tuve y que estábamos imbuidos de ese amor por nuestra humanidad, que ahora es un sujeto de derechos humanos, la humanidad, esa colectividad de toda la población en el mundo. No puede ser que estemos separados. Si con las religiones podemos pedirle a nuestro Creador en general, pues la población se tiene que unificar en un mensaje de unidad en el tema de derechos humanos y libertades fundamentales. Empecemos a quitar todas esas mentiras. A mí me dicen, por ejemplo, ¿pero usted qué piensa de los militares? Vea, soy hijo de un militar. Mi papá me enseñó a respetar, en primer lugar, la palabra de honor. Eso es sagrado para este servidor. Y eso lo enseñan en los ejércitos. Claro, no les voy a decir que todos los miembros del ejército de Guatemala son impecables, no están metidos en narcotráfico o con el crimen organizado. No, ya sabemos que sí hay. Y cada vez hay más. Pero no es toda la institución. Cuando este servidor tenía 19 años, papá, coronel del ejército, me dijo, hijo, te quiero hacer un pacto basado en la palabra de honor. Yo ya vi y escuché lo que estás hablando de los ejércitos. De eso habla de lo que querrás, porque hay bueno y malo. Pero yo te vengo a pedir, hagamos un pacto de honor entre hombres, entre caballeros. Yo te prometo nunca hablar mal de tu universidad pública, de tu Universidad de San Carlos de Guatemala, porque aquí es tu casa de estudio, es tu corazón. Entonces te prometo no hablar mal de ella, pero tú me tienes que prometer que no vas a hablar mal de la escuela militar o escuela politécnica. Miren, cuando llego a dar conferencias a la escuela politécnica, les digo, aquí les traigo la mano
empuñada de amor por esta escuela. Y he cumplido mi palabra con papá. Ahora en Guatemala, el 17 de este mes, es el Día del Padre. Yo quisiera pedirle, por favor, a las personas que me están escuchando, porque les voy a prometer una cosa si ustedes me cumplen lo que les voy a pedir. Y les prometo escribir estas 4 lecciones para que se envíe a toda la población que la necesite. Yo se las escribo con mucho amor, pero les quiero pedir un favor. A veces yo sé que les cuesta, pero en el mes del Padre se pueden acercar ustedes a su papá y decirle: papi lindo, yo te amo. Solo díganle: papi, te amo. Si pueden, denle un beso. Yo cometí la estupidez. Cuando tenía 15 años, papá me pidió un beso y yo le dije: los hombres no se besan, papá. Me quedé con mis amigos, todos de 15 años. Papá se fue con su uniforme. Me dije: si nos hacen por placer y ahora quieren besos, no. Pero eso fue cuando tenía 15 años. Como a los 18, empecé a sentir: ¿por qué hice esa estupidez? Si mi papá es el que me ha pagado todo desde antes que naciera. Las pastillas prenatales las pagó papá, todo. Y no le quiero dar un beso, pero ¿qué soy yo? ¡Qué monstruo! Entonces, una piedra en el corazón me empezó a doler. Estaba en Estados Unidos estudiando y me regresé a Guatemala porque ya no podía vivir sin pedirle perdón a mi papito lindo, al hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Y me fui rápido a la casa de papá. Llegué. Se lo acababan de llevar al hospital militar. Cuando llegué, ya había fallecido. No le pude pedir perdón. Lo llené de besos, pero no le pude pedir perdón. Entonces, mi compromiso es pedirle a todos los hijos e hijas que no hagan esa tontería con su papá, porque después sufrimos mucho cuando ya somos papás. Denle el beso, ustedes hombres. No hay beso más valiente ni más maravilloso que el que se le da a un padre. A mí me tocó dárselo a su cadáver. Lo lamento, papáito mío. Te pido que me perdone. Pero los hijos podemos reaccionar y hacer un mundo mejor. Así como me dijo mi hija más pequeña, Maya Sagastume: papi, yo ya sé y encontré a los hombres más maravillosos que van a luchar por los derechos de la niña. ¿Y quiénes son, hijos? Los papás. Ay, sí. Entonces, papás del mundo, unámonos por este mensaje maravilloso de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Les pido perdón por este momento que me tocó. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.